a grabar la clase. Muy bien, jóvenes, bienvenidos a esta clase, a esta nueva clase de Historia Universal de Academus. Hoy día vamos a ver un tema muy importante que trata principalmente, sobre el desarrollo de las revoluciones burguesas. ¿Ya? Profe, pero ese nombre no lo conozco. Ya, lo que pasa es que en los últimos años se les ha estado dando ese nombre a la temática. Comúnmente lo conocemos como independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa. Entonces vamos a ver estos dos temas de manera breve el día de hoy. Ya, sean bienvenidos. Yo soy el profesor José Arenales a esta clase de Academus. Ya, me había ausentado unas semanas, pero ahora ya volvemos con fuerza. Ya, a ver. Jóvenes, ¿cuál es el concepto? Buenas noches, Alexandra. ¿Cuál es el concepto, cuál es el aporte más importante que nos da la Revolución Francesa? A ver, si me escriben por el chat o lo dicen verbalmente, ¿cuál es el aporte más importante que nos da la Revolución Francesa? A ver, ¿qué ponemos, qué escribimos en el chat? Ya, acuérdense que aquí hay que interactuar. La idea de una clase virtual es la interacción. A ver, repito mi pregunta. ¿Cuál es el aporte más importante? Sin miedo, ¿eh? Si nos equivocamos, ya pues no hay problema, aquí vale equivocarse. El detalle es que al final ya tenemos que cambiar nuestras ideas. A ver, ¿cuál es el aporte más importante que nos da la Revolución Francesa? A ver. Ah, ya, por aquí Alexandra nos dice la Declaración de Derechos. Sí, buen punto, buen punto. Ya, está muy en relación con la respuesta. Jóvenes. Eh, Profesor, Dime, Jean Paul. la Organización para la Constitución del Estado. Ya, buen punto, buen punto. La organización estatal, ya. Ya, hay dos puntos, ¿no? Ahí. Lo que tiene que ver con el Estado y con los derechos. Jóvenes, el más importante aporte que nos da la edad contemporánea es la democracia moderna. Y dentro de la democracia moderna están las dos cosas que han señalado. Profe, ¿y que hay una democracia moderna? ¿Eso significa que hay una democracia antigua? Pues sí. La democracia de los griegos era una democracia por la forma de elecciones, pero difería en algunos puntos de la llamada de lo que se instaura por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII. A ver, vamos a ver acá este punto. Vamos a compartir pantalla. Y vamos disculpen, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver entonces nuestra temática del día de hoy. Por favor, acá tenemos que interactuar, ¿ya? Hay que conversar un poco el tema. A ver, dice siglo de las revoluciones burguesas. Ya, este tema se ha estado utilizando mucho en San Marcos y en UNI, ya, para definir a estos procesos. Como vemos, un detalle importante que podemos observar en esta imagen, ya, es la idea de lucha, pues, que hasta ahora la tenemos, ¿no? Porque hoy en día luchamos por nuestros derechos y procuramos que nuestros derechos sean respetados. Este es uno de los grandes aportes que nos va a dejar la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Por un caso particular, pues. Acuérdate que antes tú no luchabas por derechos. Tú luchabas por qué? Luchabas porque el rey te dé un privilegio, el rey te haga un favor. Pero el hecho de que tengas un derecho reconocido y permanente, eso no había antes. ¿Ya? A ver, veamos. Ya, desde que decimos revoluciones, ya sabes que una revolución es un cambio muy importante. Y desde que decimos burguesas, estamos diciendo qué cosa, estamos refiriéndonos a una clase social específica que ya hemos analizado en una clase anterior. A ver, veamos acá. Un elemento muy importante, jóvenes, que va a surgir con este proceso es la propaganda. Por ejemplo, acá, miren, este es el famoso Club de las Pescadoras. Pescadoras, habían mujeres que trabajaban en los mercados y estas mujeres, curioso, porque acuérdate que en el siglo XVIII, cuando se dio esto, los franceses tuvieron tantas guerras que eso es lo peculiar, ¿no? Que los hombres, a cada rato los hombres iban a pelear y muchos de ellos no volvían. Entonces, ¿quiénes continuaban las labores que dejaban los hombres?
entonces tenían que hacerlo las mujeres. Y habían mujeres, por ejemplo, que se dedicaban en los mercados a cargar, se dedicaban a cortar la carne. Y había algunas mujeres que de cortar carne y cortar pescado ya sabían manejar cuchillos y eran muy hábiles. Y básicamente era como si manejaran espadas, ¿ya? Cuando se da la famosa toma de la Bastilla, estas mujeres van a ir como grupo a luchar y van a ser muy temidas por los soldados, porque eran muy indomables. Por eso es que se les conoce mucho con sus famosas picotas, ¿no? Otra imagen muy curiosa, ya de introducción a este tema, es esta, la llamada libertad guiando al pueblo, ¿no? Profe, ¿qué es lo primero que te llama la atención en esta imagen, ah? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? A ver, chat, o lo hablamos. Mujer con la bandera. Ya, la mujer con la bandera. Excelente, buen punto. ¿Qué otro más? La caída de los militares. No, de que la mujer tenía el ¿El qué, ah? Ya, está bien. Mira, detrás de la mujer hay una gran cantidad de personas, ¿no? Comúnmente la mujer está delante de todos los soldados o la mujer está detrás de los soldados. ¿Ya? de que en pocas Encima. palabras la mujer tenía la fuerza más grande que el hombre. Ya, es un punto. Ya, acuérdense que el arte siempre da muchas formas de interpretación. Ya, esto es ilógico, ¿no? Ver a la mujer adelante y no atrás. Eso pocas veces se había visto en el arte en ese momento. Ya, pero ahí hay un factor muy curioso. ¿Cuál es ese, profe? Los senos de la mujer. ¿Ya? ¿Y por qué, profesor? Ah, por algo sencillo, pues. Imagínate, si una señorita estuviera con sus cosas yendo al colegio, a la universidad, y imagínate que se le rompe el tirante del polo, del trot, del top, como se llame, ¿ya? Y se le cae y se le ve parte del busto. ¿Qué es lo primero que haría esta señorita? ¿Mm? Taparse. Taparse, pues soltaría sus cosas, dejaría y se taparía. Luego vería cómo cargarlo, pero primero se tapa, pues, ¿no? Pero miren acá que la mujer no está haciendo eso. La mujer está cargándola, a pesar de que la mujer, los dos senos están descubiertos, la mujer está agarrando su arma y está agarrando la bandera. ¿Por qué? Porque si la mujer suelta la bandera, los soldados se van a desorganizar. ¿Ya? ¿Y eso qué nos indica? Nos indica algo muy peculiar, que hoy día lo llamamos ciudadanía. La revolución va a generar, imponer el concepto de democracia, pero también va a imponer el concepto de ciudadano. Profe, ¿qué es eso? Ciudadano se le llama a la persona, ¿ya?, que reclama sus derechos, pero que a la vez tiene que cumplir con sus deberes. Y obviamente tienes que exigirle al gobierno y al Estado que los cumpla. Justamente acá esta señorita está haciendo eso. Así como la Mona Lisa, la Mona Lisa de Da Vinci, simbolizaba las ideas del Renacimiento, este cuadro, ¿qué hace? Este cuadro sintetiza la esencia de la Revolución Francesa, la idea de luchar por nuestros derechos para que se puedan cumplir. A ver, entonces, las revoluciones burguesas implica ¿qué cosa? Implica una serie de procesos, ¿no? Por un lado, bueno, acá tenemos una serie, básicamente tenemos, dice, burgueses de pensamiento ilustrado, burgueses ilustrados, que lideraron enfrentamientos contra el antiguo régimen. Aquí tenemos procesos como la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias españolas, entre otros. Jóvenes, el 14 de julio el 14 de julio del año de 1789 acaba la edad moderna y empieza la edad contemporánea. Pero hay que entender algo, cuando esto se ha preguntado en las universidades, algunos te preguntan la fecha, ¿ya? El hecho básicamente. ¿Qué se produjo el 14 de julio, jóvenes? Porque esa fecha es muy importante en el mundo. ¿Ya? Esa es pregunta, ¿eh? Así que hay que tener cuidado, ¿ya? En el mes de julio hay dos fechas importantes, jóvenes.
El 4 de julio, dime. Toma de la Bastilla. Excelente. Aquí Emerson y dos compañeros nos han dicho la toma de la Bastilla. Ese día los parisinos asaltan, ¿no? Un castillo llamado el Bastión. Bueno, en sí se llamaba Le Bastille, pero que nosotros lo conocemos como la Bastilla. En castellano significa el torreón, ¿no? El bastión. Pero jóvenes, entendamos que en ciencias sociales ningún proceso aparece de la noche a la mañana. No es que algo cambie de A a B, sino que todo es parte de un proceso secuencial. A ver, pregunta de examen de admisión. ¿Qué se ha preguntado? ¿Qué cambió de la edad moderna a la edad contemporánea? Y eso lo vemos acá. Del antiguo régimen, del antiguo sistema autoritario, se cambió al régimen democrático. Hoy día, más de 100, casi 200 países en el mundo aceptan la democracia como sistema de gobierno. La filosofía que se basaba en la voluntad divina o providencialismo cambió a la filosofía ilustrada, donde predomina la razón. El Estado moderno, que era el Estado autoritario, cambió al llamado Estado-nación, que es el Estado donde tenemos que escuchar la voluntad, la opinión de la gente. El absolutismo, a ver, ¿el absolutismo era la separación o la concentración de poder? A ver, chicos, ¿qué opinamos ahí? ¿Absolutismo? Concentración. Muy bien, excelente, ¿no? El absolutismo tiene que ver con la concentración del poder. Entonces, ¿en el absolutismo predomina el poder ejecutivo o el poder legislativo? A ver. Ejecutivo. Excelente, muy bien, Alexandra, creo, ¿no? Muy bien. Predomina el poder ejecutivo, ¿ya? Y por lo tanto, es el ejecutivo, del ejecutivo se dan las más importantes decisiones que puede tener el gobierno en ese sentido. Excelente, muy bien. La idea de concentración y ejecutivo. Aquí nos dice Leonardo, Sebas, ya muy bien. Nos señala muy buenas ideas. El caso aquí es que el absolutismo va a cambiar en la edad contemporánea el llamado parlamentarismo. ¿Y esto qué es? Yo he escuchado parlamento, pero ¿parlamentarismo qué es? Parlamentarismo se llama el sistema donde predomina el legislativo, o sea, donde ya no predomina el ejecutivo. Y ahora, pero este es el sistema. ¿Cómo se aplica esto? Se aplica de dos formas. Lo vemos ahí. Se aplica a través de una monarquía constitucional. ¿Quién es la máxima autoridad en una monarquía constitucional, jóvenes? ¿El rey? Muy bien, un rey, un monarca, ¿no? Puede ser una reina también, ¿no? Básicamente un noble. Pero este noble está controlado por una constitución, por un congreso. Ya, pero jóvenes, ¿en el Perú qué sistema existe? ¿Monarquía o república? República. Pública. República. Ya, ¿y por qué? Que sí se declaró. Democracia. Ya, está bien, hay que así de tomar ideas. Democracia, ¿Ya? pues, ¿no? Lluvia de ideas. ¿Cómo dijiste? Democracia. Ya, la democracia significa, básicamente es cómo se toman las decisiones. Ya, el hecho de que se tomen las decisiones por mayoría, eso es democracia, la forma de elegir. Pero en la república, jóvenes, todos tienen igual condición. Por lo tanto, cualquier persona puede postular al gobierno o puede ser parte del sistema. ¿Ya? En una monarquía, el más alto cargo solamente lo puede copar un rey, no puede coparlo otro. El detalle es que cuando San Martín viene al Perú, Bolívar anula todo tipo de nobleza. En el Perú no hay nobles y por eso es que en el Perú no puede haber una monarquía, lo que es una república. La república es propio de un sistema de plebeyos, término correcto, ciudadanos. ¿Ya? Luego tenemos el mercantilismo. De la edad moderna cambió. Pregunta jóvenes, ¿el mercantilismo es el mercado libre o controlado? Controlado. Excelente, ya, excelente, buen punto. Algunos también lo llaman proteccionismo y es un equivalente, ¿ya?
proteccionismo. Es lo mismo que controlado. Acuérdense que toda la edad moderna se caracteriza principalmente por un sistema autoritario. Tanto la economía, la filosofía, la sociedad, la educación, todo se va a caracterizar principalmente porque sus sistemas son autoritarios, impositivos. El mercantilismo es el mercado controlado. En la edad contemporánea va a surgir lo que llamamos libre mercado o también conocido como economía de mercado. ¿Se entiende ese concepto, jóvenes? Sí, profesor. Ya, excelente, ¿no? Excelente. A ver, pregunta. Cuando llega el 14 de febrero, ¿por qué sube el precio de los globos, ah? Por el día del amor. ¿Por qué sube el precio de los globos? Por la demanda. Porque Que hay mayor no, demanda. Excelente, muy Hay mayor bien. demanda, claro. Pregunta, ¿por qué hoy en día el gobierno está que da tantos bonos, ah? la demanda del pueblo. ¿Cómo? No, ¿cómo? Los subsidios son la causa del déficit económico en la Por población. por la economía que ha caído. Ya, ya. Por Un eso detalle es, la gente no ya, puede- ahí Hay tienen trabajo. razón. Ya, excelente, excelente. Ahí tienen razón. Un problema es la subsistencia, ¿no? Hay un montón de gente que en definitiva está mal, pues, ¿no? Que no tiene medios, pero jóvenes, también acá hay otro factor. Mucha de la clase media también está recibiendo bonos. ¿Y por qué reciben bonos? Por un factor. Algo que se necesita hoy en día es capacidad de demanda. Si tú no tienes dinero, ¿cómo vas a comprar? ¿Y cómo vas a movilizar al mercado? ¿Ya? El libre mercado es eso propiamente. Es un sistema donde funciona la oferta y la demanda. O sea, el 14 de febrero, básicamente, ¿por qué la gente compra un montón de rosas, globos? ¿Ya? ¿Y por qué se elevan? Por la forma de conducta que tiene la gente, pero ya no hay un rey que te obliga a comprar cosas. En el mercantilismo sí se veía eso. ¿Ya? A ver, el siguiente es el sistema, ¿qué es el sistema estamental? Los estamentos es un tipo de sociedad donde hay grupos con privilegios. En la sociedad de clases, ya hay grupos altos, grupos bajos, pero hay una libre movilidad, ¿ya? Y por último tenemos el Estado confesional y el Estado laico. ¿Qué es eso? Eso tiene que ver con la religión. A ver, por ejemplo, jóvenes, vamos a suponer que, no sé, pues afuera de tu casa, afuera de la iglesia, ¿ya? Un tipo amanece borracho, ¿ya? Se puso a tomar tanto, estaba caminando afuera de la iglesia y justo se quedó dormido en la puerta de la iglesia. ¿El cura puede mandar a la cárcel a ese señor? No, ¿Puede? no. Mientras la persona no esté violando algún derecho de alguna persona, creo que no. O sea, si no está causando ningún desorden, no. Ya, hay una opinión de Katy. Ya, el cura podría, ¿no? A ver, otra opinión. ¿El cura puede mandar a ese borracho a la cárcel? El cura, el sacerdote. Si está en la Edad Media, quizás sí. Ya, Porque en ese tiempo tenían la autoridad los cleros, creo. ya, claro. Ya, jóvenes, básicamente la respuesta es no. El cura hoy en día no puede a nadie mandar a la cárcel porque el cura es un ciudadano como cualquier otro. ¿Ya? El único que te puede mandar a la cárcel es un juez, porque ellos tienen la capacidad de aplicar justicia. Pero eso es hoy en día, profe. En la edad moderna y antes, en media y moderna, los curas sí tenían ese poder. Y básicamente eso es lo que se aplicaba cuando te enviaban a la Inquisición. Estado confesional se llama cuando el clero tiene poder, y estado laico es cuando el clero ya no lo tiene. Hay una religión, pero no hay, pero estos
este clero ya no tiene la capacidad de poder. A ver, aquí Emerson Champi nos hace una pregunta, nos dice, ¿cuál es la diferencia con el sistema de castas? ¿Ya? Básicamente, mi estimado, vamos a ver acá, vamos a hacer una pizarrita para hacer esta diferencia, ¿ya? A ver, esto creo que lo vimos en una clase, aunque esto no, a ver, así ya buen tiempo no se pregunta, pero no sé, pues de repente por ahí en algún momento se vuelve a hacer. Ustedes saben que en un sistema, vamos a insertar una pirámide, ¿ya? Aunque no hay figura de pirámide. A ver, ya vamos a dibujar, aunque somos muy buenos dibujando. ¿Ya? Ahí tenemos una pirámide social. Como ustedes saben, en la antigua India existió el sistema de castas. ¿Ya? Básicamente había 4 castas. ¿Ya? ¿En qué se caracteriza o qué caracteriza el sistema de castas? Que cada grupo es completamente separado uno de otro. ¿Ya? Las castas son sistemas totalmente cerrados. Sistemas sociales totalmente cerrados. De modo que acá viene un factor muy curioso. En la casta, vamos a suponer que acá tenemos una casta A, una casta B, una casta B, una casta C y una casta D. A ver, en los estamentos también hay una pirámide social. También básicamente hay 2 grupos, ¿ya? Hay 2 grandes grupos, pero los grupos vamos a separarlo esto con un color. Vamos a separar esto con un color. Vamos a ver, ya. Básicamente, dentro de cada grupo que se llama estamento, dentro de cada grupo hay subdivisiones. Hay subdivisiones. ¿Se entiende, jóvenes? A ver, ¿me aclaran? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Pero, profe, ¿y dónde está la diferencia? La diferencia está en la siguiente. Está en lo siguiente, perdón. La diferencia está en que en las castas no se admite ningún tipo de cruce social. Si tú naciste en la clase A, en el estrato A, solamente te puedes casar con alguien del estrato A. Profe, si yo pertenezco al estrato B y me he enamorado de alguien del estrato A, no, pues eso no va a pasar. Profe, ¿y qué pasa si un soldado del grupo B viola a una campesina del grupo C? Profe, la violación es algo ilegal, pero ha sucedido en sociedades antiguas. Y de ese fruto, de esa relación surge un mestizo. ¿Ya? En las castas, ¿qué se hace? A estos mestizos se le bota de la sociedad. No se les acepta dentro de los grupos. En los estamentos sucede algo diferente. O sea, fíjate, cualquier tipo de cruce social en la casta es rechazado, es votado. Por eso es que son grupos completamente cerrados. En los estamentos, algunos condes podían volverse marqueses o duques, algunos duques podían llegar a ser reyes, algunos jóvenes, pregunta examen de admisión, esto ha sido de San Marcos y de Villarreal. Los burgueses originalmente eran nobles o plebeyos? Plebeyos. Excelente, buen punto. Pero tú sabes que durante la Edad Moderna, algunos burgueses llegaron a comprar títulos de nobleza y se volvieron nobles. ¿Ya? Fíjate cómo ya pasaste de plebeyo a noble. Profesor, ¿pues, pero esto pasaba cada rato? No, ahí está la diferencia. Los casos eran muy contados. Inclusive, tú sabes muy bien que un esclavo podía comprar su libertad. ¿Quién liberó a los esclavos en el Perú, jóvenes? Pregunta examen de admisión. Ramón Castillo. Ramón Castilla. Ya, pero tú sabes que esa liberación fue un poco ficticia, ¿no? Para que voten por él. ¿Cómo? Dime.
Ya, Para el bien de... sí, a ver. Lo que pasa es que es ficticia o sea, él hizo el documento, él aprobó el documento, pero el detalle es que la mayoría de esclavos en el Perú, a diferencia de la esclavitud que tú conoces en Norteamérica, habrás visto algunas películas, la esclavitud que había en Centroamérica, acá en el Perú la esclavitud no era tan, o sea, no se maltrataba mucho al esclavo. Acá en el Perú, el esclavo podía tener un trabajo, o sea, el esclavo podía ir a trabajar y cobrar un sueldo, ¿ya? El esclavo incluso hasta podía ir los domingos a misa y el amo no podía negarse. Si se negaba, le caía un castigo al amo. El esclavo, imagínate que un esclavo podía casarse con una esclava de otro amo y el otro amo no te podía impedir de que tú vayas a ver a esa esclava, ¿ya? Fíjate que, y como ves acá, con el dinero que tenían porque trabajaban, ¿ya? Muchos de ellos compraban su libertad. Cuando Ramón Castilla da esa ley de fin de la esclavitud, ya habían pocos esclavos, la mayoría de esclavos ya habían comprado su libertad ya. Por eso es que no es tanto así como se señala. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? ¿Ya? En las castas no se permite ningún tipo de cruce o ascenso. Dime, Katy. Katy, Sí, ¿levantaste la mano? profesor. Dime. Sí, profesor. Una consulta, cuando mencionaba acerca de Ramón Castilla, creo que también, no sé si sea lo correcto, pero creo que era de que como les había dado la libertad y no tenían a dónde ir, creo que habían unos sitios llamados palenques y creo que eso les causó un poco de inconveniente porque no era un lugar adecuado para que vivan. Eh, no sé si esté correcto eso. Ya. A ver, a la pregunta de Katy. Esa ha sido pregunta de San Marcos en varias ocasiones. Más que Villarreal o La Uni ha sido San Marcos. Eh, el palenque era básicamente cuando algunos esclavos se escapaban, ¿ya? A este esclavo fugitivo se le llamaba cimarrón. Y cuando se escapaban, ¿dónde se iban los esclavos? Acuérdate que Lima es un desierto. Entonces no te vas a ir al desierto, porque al desierto no hay nada. Tienes que vivir cerca a los lugares donde están los alimentos, ¿ya? Tú conoces el río Rímac, ¿no? ¿Ya? Pero entiende que lo que hoy día conoces como el Rímac, hace 50, 60 años no era así, ¿ya? A los costados del río había un montón de cañas grandes, o sea, pero grandes lugares, ¿ah? Y entre esos sitios, por ejemplo, Huachipa, que hoy día lo conocemos, Carapongo, Chaclacayo, que hoy día lo conocemos como zonas de clubes, en esos lugares había grandes cañaverales. Ahí los esclavos se iban para que no los encuentren y hasta formaban pueblos de esclavos fugitivos. A esos pueblos se llamaba palenques. A ver, el detalle con los esclavos es que ahí tiene mucha razón, Katy. Cuando Castilla les dio la libertad a los esclavos, ya te doy la libertad, pero ¿de qué sirve la libertad si yo necesito el trabajo? Ya soy libre, pero no tengo casa. Entonces muchos de estos esclavos, los pocos que habían, muchos de estos esclavos volvían con sus amos y decían, ya pues sigo siendo un esclavo, ¿no? Porque al menos contigo tengo casa. Por eso es que no es tanto así como se piensa. Ya, muy buena pregunta, Katy. A ver, vamos a dejar de compartir la pizarrita y vamos a volver acá al tema. Ya, entonces vemos aquí una serie de características, ¿no? Ya que hemos visto. A la pregunta de Emerson, creo, esa era la diferencia de casta con estamento, ¿no? La clase social es mucho más libre, mi estimado. A ver, un detalle que también ha preguntado Uni, ¿ya? Es cómo se dio ese tránsito. Ya vemos qué cambió, pero acá hay que entender algunos detalles, ¿ya? Entre el siglo XVIII y el XIX, dice, se produjo las revoluciones burguesas. Y aquí, primero surgió la Ilustración, luego el despotismo ilustrado, luego vino la independencia de las 13 colonias, luego se dio la primera revolución francesa. Profe, ¿la primera? Claro, porque hubieron tres. La primera es la de 1789, ya la que conocemos,
que básicamente esa es la que más se pregunta en los exámenes. Villarreal, perdón, en la UNI. En la UNI sobre todo se enfoca esta revolución. Luego viene la independencia de las colonias españolas y dentro de ello el Perú, pues, ¿ya? Luego viene la segunda revolución francesa, que es la revolución de 1830. Y luego la tercera revolución francesa, que es la de 1848, ¿ya? Como vemos, es una serie de cambios continuos, no es uno solo. Por eso es que esta fecha del 14 de julio, que dice que acaba la edad moderna y empieza la contemporánea, es una fecha simbólica, no hay que entenderla así como se dice. No es que esto cambió de un día para otro, son una serie continua de procesos que venían de atrás y que continuaron también después de esa fecha. Veamos. A ver, lo primero es la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Jóvenes, lo primero que hay que entender acá es de dónde surgieron las colonias. ¿Ya? En el siglo XVII, algunos ingleses se escaparon de esta isla de Inglaterra. ¿Por qué? Se escaparon porque estaban siendo perseguidos por su religión. Al viajar a Norteamérica, fundaron lo que ahí conoces como las 13 colonias. La primera de ellas, Virginia, entre otras, ¿ya? Todas estas colonias tenían ciertas cualidades. Por ejemplo, las colonias del sur eran muy ricas, sobre todo en plantaciones agrícolas. Acuérdate que Inglaterra vivía del comercio y para la edad moderna la industria más importante que existía era la industria de las telas y los paños. Y, profe, ¿con qué materiales es eso? ¿Eh? Las telas. ¿Con qué material se hacen las telas? La tela para la ropa, ¿con qué material se hace? ¿Algodón? Ya. ¿El otro? Muy bien, algodón. ¿El otro material cuál es? El otro material es la lana. Pero lentamente la lana estaba siendo reemplazada por el algodón. ¿Ya? Por eso es que un detalle es que Inglaterra es una isla y en Inglaterra no se puede sembrar algodón. En cambio, en estas colonias del sur, sí las plantas, disculpen, en estas colonias del sur, sí las plantaciones de algodón eran muy importantes. Carolina, Georgia, Virginia, se les conoce por eso. Y en el norte, profe, en el norte sobre todo, era muy importante para el desarrollo del comercio. Por eso es que no es una casualidad que Nueva York, que hoy día es el centro del comercio mundial, esté en el norte. ¿Ya? A ver, a esto hay que sumarle que cuando los colonos viajan a Norteamérica, el rey nunca les puso una obligación. ¿Ya? Ellos viajan. Acuérdate que estos señores se fugaron básicamente y el rey nunca los persiguió porque el rey esperaba que se murieran. Como esperaba que como dijo, estos se van para allá, se van a morir, entonces básicamente pues que se mueran. Y por eso es que nunca los obligó a nada. Eso generó un factor muy curioso, porque por eso es que los colonos generaron en su mente, generaron una idea de libertad, ¿ya? Y así fueron creciendo. Lo curioso de estos colonos es que en vez de morirse terminaron prosperando. Generaron grandes negocios, los cultivos de algodón y de azúcar les brindaron importantes ingresos, tales así que muchos de ellos se volvieron muy ricos. Luego de eso, en el año de 1756, va a estallar una famosa guerra llamada la Guerra de los 7 Años. Mira, ahí tenemos una imagen de los primeros colonos. Lo que para nosotros es Semana Santa. Ellos, ¿cómo lo llaman? ¿Cuál es la fiesta religiosa más importante en Estados Unidos? El Día de Gracia. Muy bien, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Ya, muy bien, aquí le han puesto el toque, ¿no? Día de Alexandra, Emerson, muy bien, ¿ya? Bueno, que en teoría es el día en que los colonos comieron junto con los indios, ¿no? Como te dije, otro caso fundamental va a ser la llamada Guerra de los 7 Años. Fíjate que los ingleses y franceses van a pelearse tanto en Europa, en Asia
y también en América del Norte. Bueno, la guerra la va a ganar Inglaterra, pero el gran detalle de esta guerra es que cuando la guerra acaba, Inglaterra terminó con deudas y quería recuperar su dinero. El problema es que para recuperarlo, ahora sí, después de esto, recién empezó a colocarle obligaciones a los colonos. Y los colonos que nunca los habían obligado a nada, empezaban a molestarse. Veamos. Dentro de las causas tenemos un detalle particular. A ver, primero vemos el incremento de impuestos. Acuérdate que para el siglo XVIII ya los colonos importaban una serie de productos muy importantes que llegaban hasta Inglaterra. Sobre todo el algodón, el azúcar era fundamental para el desarrollo de las colonias. Pero justamente a esto, debido a que los comerciantes colonos estaban creciendo y creciendo y creciendo, los comerciantes de Inglaterra buscaron la forma de detenerlos. Y ahí es donde surgen los impuestos, ¿ya? Aquí vemos parte de estas plantaciones de algodón, que eran muy importantes en el sur. Aquí es donde se trajo mucha mano de obra esclava. Aquí está el famoso rey Jorge III, que es justamente el rey que va a vivir este proceso de independencia, ¿no? Fue el último rey que tuvo Norteamérica en ese sentido. Y aquí observamos justamente los impuestos. Cómo se empieza a colocar impuestos a todos los elementos. Impuesto al azúcar, impuesto al ron, impuesto al tabaco, impuesto a los artículos de lujo, impuesto a las estampillas, al papel sellado. ¿Todo esto para qué? Para detener el crecimiento de los colonos. Disculpe. El otro detalle es la ausencia de representantes. Por ejemplo, ¿no? Tú sabes que hoy en día todos los departamentos, todas las regiones del Perú deben tener congresistas. ¿Ya? Tú sabes muy bien eso, ¿no? O sea, Tumbes tiene su congresista, Cusco tiene su congresista, Lima es el lugar que tiene más congresistas. Igualmente, tú sabes que hoy día tiene que haber, en todos los partidos, tiene que haber una cantidad de congresistas jóvenes. Pregunta, amigos, ¿a qué edad dejas de ser joven, legalmente? ¿18? No, dejas de ser joven. A los 18 todavía eres joven. ¿A qué edad dejas de ser joven según la ley? 27. Ya, aquí 30. Emerson, muy bien, Emerson y por aquí alguien más ha dicho una respuesta acertada, 30 años. Ya, creo que a los 15 empiezan, si no estoy seguro, pero a los el día que cumples 30 años oficialmente ya no eres joven. ¿Ya? Como vemos ahí, el detalle es que, profe, ¿y para qué hay congreso? Hoy día es obligatorio que en todo partido que se presente elecciones haya candidatos al Congreso jóvenes. Es obligatorio. ¿Y por qué? ¿Acaso un hombre mayor no puede luchar por los derechos de un joven? Lo que se estipula o lo que se considera es que cada grupo debe tener sus propios representantes. ¿Ya? Por ejemplo, tú sabes que hoy día ya es obligatorio, a partir de las elecciones del otro año va a ser obligatorio que los partidos pongan mitad de candidatos varones y mitad de candidatas mujeres. Ya, eso se le ha llamado ley de paridad, ya, de igualdad, ¿no?, entre varones y mujeres. ¿Ya? El detalle, profe, es que los colonos eran una buena cantidad de gente y no tenían ningún congresista en el Parlamento inglés. ¿Ya? Y eso generaba muchas injusticias. ¿Ya? O sea, básicamente no tenían gente que los defendiera en el Congreso en Inglaterra. Y lo otro es la influencia de la Ilustración. La Ilustración, jóvenes, va a ser el movimiento filosófico que le va a permitir a estos independentistas saber qué hacer durante la guerra de independencia. ¿Ya? Va a ser fundamental el rol de la Ilustración.
Ya, aquí una buena pregunta nos dice Emerson, ¿no? Pero en Inglaterra nadie los defendía. No, ya, nadie. ¿Por qué? Porque se decía, ¿no? No, pero en Inglaterra hay gente que va a ver el caso por ustedes, pero en la práctica no lo hacían. Inglaterra cada vez colocaba impuestos y básicamente se sentían, no sentían que nadie los defendía y en la práctica tampoco lo hacían. ¿Ya? Muy buena la pregunta. Aquí veamos. Por ejemplo, acá hay otro caso particular, jóvenes. No sé si han visto, bueno, de hecho que han visto, ¿ya? Hay una famosa película que se llama El Patriota, ¿no? ¿Esto han visto o no? ¿Ya? No. ¿No, no han visto? Es una Sí, película muy conocida, pasar lo que sí dura casi 3 horas y media, creo. Es bastante larga, ¿ya? Básicamente, Concerniente. Eso es sí, concerniente a la independencia de las 13 colonias, profe. sí, sí, básicamente eso es lo que trata la película. Aquí Mel Gibson hace el papel. Bueno, en la película el tipo se llama Benjamin Martin, pero la película no es otra cosa que una alusión a la vida de Benjamin Franklin, ¿ya? Que fue uno de los grandes padres de la patria. Hay una parte curiosa en la película donde el personaje, estos señores a cada rato dicen, muere el rey George, muerte el rey George, ¿no? Y justamente el rey George es este señor, el rey George es este señor que está aquí, Jorge III. Pero lo curioso, jóvenes, es que en Inglaterra ya no gobernaba Jorge. Quien gobernaba eran los burgueses ingleses. Por eso es que podemos señalar qué cosa, que la independencia de las 13 colonias no es otra cosa que una guerra entre dos burguesías. Una burguesía antigua que vive en Inglaterra contra una burguesía nueva que está en crecimiento y que vive en las colonias. O sea, hay dos grupos acá enfrentados por intereses, obviamente. A ver, sigamos. A ver, algunos personajes que, por ejemplo, Uni, hay que tener en cuenta algo, ¿ah? Este año Uni está tomando imágenes, ¿ah? San Marcos ya en la pre-San Marcos se habían comenzado a tomar imágenes, ¿ya? Interpretación de imágenes. Así que hay que tener un poquito de cuidado, no vaya a ser que esa sea la tendencia, ¿eh? ¿Cómo se llama este señor, jóvenes? en Washington. Excelente, muy bien, ¿no? El famoso George Washington. Básicamente, él es considerado el gran padre de la patria, ¿no? ¿Ya? Son cuatro en sí, pero él es considerado el primero. Profe, ¿por qué? Por varios motivos. Jóvenes, ustedes saben que Washington era un millonario. O sea, él tranquilamente pudo haberse ido de viaje a Europa, esperar a que acabe la guerra, acababa la guerra y volver. Y seguir viviendo de su dinero, ¿no? Pero sin embargo él arriesgó toda su fortuna, él inclusive hay un caso curioso porque Washington los 2 primeros años de la guerra todas eran derrotas, ¿no? Colonos no ganaban, pero aún así el señor tuvo tanta confianza en este proceso y con justa razón es el primer presidente de los Estados Unidos. El otro caso es este señor. ¿Cómo se llama este señor, jóvenes? Es el segundo padre de la patria. ¿Quién es? Ese está un poco difícil ya, ¿no? Profesor, ¿no es Thomas Jefferson? Excelente, muy bien. Él es Thomas Jefferson. ¿Y por qué es muy bien Jean Paul? ¿Y por qué es conocido Jefferson, jóvenes? Primero porque él redactó la Constitución. Y ahora, profe, ¿de dónde le salieron las ideas para redactar la Constitución? De todos los libros que leyó de la Ilustración. Pues. La Ilustración le dio el camino para saber qué hacer en las leyes norteamericanas. Miren, acá hay un caso muy curioso, porque Jefferson es uno de los grandes amantes de la libertad, es uno de los grandes defensores de la libertad en las personas. Y él decía
todos los hombres tienen que ser libres. El hombre no puede vivir, ¿ya?, si no tiene libertad. Pero lo curioso es que Jefferson tenía más de 300 esclavos. Y cuando acabó la independencia nunca liberó a ninguno de sus esclavos. ¿Se entiende? Es un amante de la libertad que tenía esclavos, ¿no? Y eso es lo tan desconcertante cuando se habla de estos personajes, ¿ya? Es una independencia bastante especial, ¿no? Este señor, ¿cómo se llama? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, muy bien. Profe, en esta película hay una partecita muy curiosa. Al inicio empieza la película cuando el personaje está en su granero y está tratando de hacer una silla mecedora. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya tiene que ver justamente por cómo era Franklin, pues. Franklin, jóvenes, era matemático, era físico. Él descubrió el principio de conducción de electricidad. Hoy día la electricidad que transmitimos por los cables, el primero que descubrió eso fue Franklin. Franklin inventó la armónica, el instrumento musical, él lo creó. Ya, Franklin también sabía de carpintería, por eso es que se le ve haciendo la silla mecedora. Franklin era ganadero, era agricultor, era matemático, creo que te dije, fue político. Él luchó en la guerra de independencia y él no elaboró toda, pero sí ayudó en la redacción de la primera constitución norteamericana. Era un tipo muy multifacético y conocía muchos campos del conocimiento, ¿ya? Al menos estos tres son importantísimos de conocer, ¿ya? Bueno, acá está John Adams, que fue otro de los grandes promotores de la independencia, y acá hay un caso peculiar, jóvenes, el famoso Friedrich von Stauffen. Profe, ¿qué es eso? ¿Quién es Benjamin Franklin Friedrich von Stauffen? Este señor era un prusiano. Hay que tener en cuenta que para 1780 no existía Italia y no existía Alemania. Italia y Alemania recién existieron en 1870, 100 años después todavía, 90 años después. Pero ¿qué es lo curioso de qué es lo curioso de este señor joven? Que este señor allá en Prusia era un alto oficial, era un general, y descubrieron que era homosexual. ¿Ya? Bueno, hoy día eso no es un problema, ¿no? Hoy día eso no es un problema para nada. Pero imagínate, hace 200 años, ahí sí era un problema. Y a este señor básicamente, cuando descubrieron que era homosexual, lo botaron del ejército, y al verse que estaba en nada el señor, decidió viajar a Norteamérica. Y en Norteamérica es donde básicamente Washington lo une al ejército, y este señor se encargó de entrenar soldados, ¿ya? Eso es lo curioso de la independencia, porque la independencia unió a personas de diverso tipo. Los colonos en sí eran campesinos, eran granjeros. Unió a colonos, unió a personas como este señor llamado von Stauffen, que era prusiano, que era homosexual. Unió al francés Lafayette, unió a holandeses, españoles, unió a indios que también lucharon en la independencia y unió a negros. Muchos de los afrodescendientes, ¿ya?, se les prometió la libertad si es que luchaban. El detalle es que acabó la independencia y no se les dio nada, ¿no? Al contrario, terminaron como antes, ¿ya? Por eso es que esta independencia es bastante curiosa en ese sentido. Esta independencia es bastante curiosa porque va a integrar a muchas clases. Inclusive hoy día se sabe que muchos colonos, es curioso, ¿no? Imagínate que tú tengas a tu esposa. Muchos colonos hacían ¿qué cosa? A su esposa, no lo hacían con sus hijas, pero sí con sus esposos, las mandaban, y muchas veces las esposas se acostaban con soldados ingleses. Profe, pero así se le llama comúnmente a las meretrices, ¿no? Pero sí, pues al acostarse, muchas veces las esposas se enteraban de secretos de guerra, sabían por dónde iban a ir los ejércitos,
Eso les contaban a los colonos y luego los colonos sabían cómo atacar, cómo emboscar a estos ejércitos ingleses. Es una independencia bastante, como ves, no es del todo gloriosa, que digamos, pero tiene bastantes matices particulares. Bueno, a ver, ¿cómo empieza este proceso? En 1773 se da el famoso motín de Boston, ya el motín del té de Boston. Básicamente los ingleses estaban queriendo dominar todos los productos. Un grupo de colonos se viste de indios y arroja un cargamento de té. Y aquí hubo dos posiciones. Algunos protestaron por esto, otros apoyaron. ¿Qué hizo la corona? En vez de escuchar a los colonos, les aplica una serie de leyes donde ya imponía su presión. A eso se le llamó leyes intolerables. ¿No se escucha bien? Está muy bajo, profesor. ¿Así? A ver, vamos a, ya, sí hay que señalarlo, ¿ya? A ver, un momentito, voy a fijarme en el micro. Hola, hola. Ya, sí, tienes razón. Configuración de audio, ya. ¿Ahí? ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Ok. Ya, hay que señalar eso, jóvenes, ¿ya? A ver, volvamos entonces acá. Ya, entonces, como dijimos, ¿no? Debido a la presión de Inglaterra, se produce el motín del té. Y debido al motín del té, es que se aplica, ya, debido al motín del té, es que se aplica las leyes intolerables. O sea, los ingleses empiezan a presionar y a colocar obligaciones a los colonos. Una de ellas, por ejemplo, fue esta, ¿no? El llamado impuesto al papel sellado. Algo así como bueno, es que eso ya no se hacía, ¿no? Antes, para enviar una carta, tú tenías que comprar un papel especial, ya, que venía con un sello especial. Solamente con ese tipo de papel tú podías hacer un pedido de mercancía, por ejemplo. Eso ya no existe hoy en día, ¿no? Básicamente eso fue algo que, humilló mucho a los colonos. Debido a estas presiones se crean los llamados congresos continentales. Esto también es un detalle peculiar. ¿Cómo se llama? A ver, pregunta jóvenes, ¿eh? ¿Cómo se llama el congreso en Inglaterra? A ver, pregunta. Sí, es una pregunta. ¿Parlamento? Excelente, muy bien, parlamento. ¿Cómo se llama el congreso en Italia? En Italia, jóvenes, el congreso se llama Senado. ¿Y por qué se llama así? Bueno, en alusión al antiguo Senado romano. ¿Cómo se llama el congreso en España, jóvenes? Ya, esa pregunta está un poco más difícil, ¿no? En España, el congreso, a ver, por acá nos han puesto un comentario en chat. Excelente, Emerson. En España se llama las Cortes. Ya, por ejemplo, cuando en HP has escuchado el término las Cortes de Cádiz, no es otra cosa que el Congreso de Cádiz. ¿Ya? Pero ¿y dónde está la diferencia, profe? La diferencia está en que mientras que el Parlamento y las Cortes se caracterizan porque hay nobles, en los congresos solamente hay plebeyos. Por eso es que en el Perú ya se utiliza la palabra, y en Estados Unidos se utiliza la palabra congreso. Veamos, se forman congresos, no es otra cosa que la reunión de personas para discutir el problema. El más famoso se formó en la ciudad de Filadelfia, y aquí se reúnen los colonos para discutir, ¿no?, qué hacer ante estas obligaciones que impone Inglaterra. En el primer congreso se rechazan las políticas de intervención, se rompen relaciones comerciales, pero el segundo congreso es el que nos importa. Ese es el que más se ha preguntado en el examen. ¿Por qué? Porque básicamente aquí ya se coloca, se empieza a colocar, se decreta la independencia, ¿no? El 4 de julio del año 76. Profe, ¿y esto qué tiene que ver? Sencillo. Si tú apruebas tu independencia, eso significa que tú dices que eres libre. Y automáticamente, ¿qué va a hacer el otro país? ¿Qué va a hacer Inglaterra?
¿Inglaterra va a querer que tú seas libre? A ver, ¿qué dices? No, No, pues. Entonces, esto tienes que verlo siempre desde dos puntos de vista. Cuando tú dices que eres libre, automáticamente ya te le estás declarando la guerra al país del cual te vas a querer liberar. Por eso que la declaración de independencia está de la mano con la declaración de guerra. Y por eso es que tienen que formar, dice acá, se constituye, se organiza el ejército continental. Y su primer gran general, bueno, comandante, fue George Washington. Aquí vemos, mira, la declaración de independencia de la mira de este periódico, ¿no? Del año 70, el 4 de julio del 76. Aquí es donde ya se decreta, pues, esta declaración, ¿no? Ya había prensa en ese tiempo. Bueno, en el desarrollo de la guerra, aquí, disculpen, aquí un lapsus, y ahora sí, veamos acá, a ver, sí, disculpen, acá se me fue ya, chicos, a ver, me van a disculpar acá, y ahora sí, a ver, en el desarrollo de la guerra de independencia, ya podemos observar algunas opciones. Por ejemplo, una primera batalla va a ser Bunker Hill, que, como te dije, los primeros 2 años fueron derrotas. Una segunda batalla va a ser Saratoga. En esta película que te dije, en teoría, esa es la batalla que se ve. Así como acá en el Perú, acuérdate que en el Perú se hacen reconstrucciones. Todos los años se hace una representación de la batalla de Junín, de Ayacucho. En Estados Unidos también se hace eso. Se hace una recreación de la batalla de Saratoga. ¿Ya? Pero acá hay un tipo muy curioso. En la película aparece un francés. ¿Y este francés quién es? En teoría es Lafayette. Lafayette es un personaje francés que fue enviado por el mismo rey y que este señor luchó en la Revolución Francesa, luchó en la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? Un personaje bastante curioso, ¿no? Pero hoy día, bueno, en la película se ve que es una gran batalla, ¿no? Hoy día se sabe que no fue tanto así. ¿Ya? Saratoga fue una batalla pequeña, no fue tan grande, pero los colonos sí hicieron algo muy bien. Ante los periódicos, en las noticias, hicieron pasar como si esta fuera una gran batalla. Y eso es lo que hizo que después de esta batalla de Saratoga empiecen ahora sí a apoyar la independencia con todo, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos la batalla de Yorktown, que podemos verla acá. Esta es la batalla final, ya que se da entre los colonos y los ingleses. Luego de esta batalla, aquí vemos al famoso general Cornwallis, ¿no? Que lo ves a la derecha, este señor medio gordito. Cornwallis era el jefe de los ejércitos ingleses en las colonias. Aquí ves cuando Cornwallis se está rindiendo ante Washington, ¿no? En el año 81. Y 2 años después, ya, se van a reunir en el famoso Palacio de Versalles. ¿Ya? Y ahí se va a firmar el Tratado de Versalles, que pone fin al proceso de guerra. Ya los ingleses reconocen la independencia. Consecuencias, a ver, veamos. La primera consecuencia es que 4 años después, va a surgir la Constitución, la primera Constitución de Estados Unidos, donde se aprueba la República Federal. ¿Y qué es una República Federal, jóvenes? Es un sistema donde las regiones o estados tienen la capacidad de crear sus propias leyes, ya tienen mayor autonomía. El primer presidente fue George Washington, ahí lo vemos, bueno, con justa razón. El derecho, un detalle como te dije en la clase, es que la ciudad se va a otorgar ciudadanía, pero de modo limitado. A los negros, a los indígenas, no se les dio ciudadanía, solamente esto quedó para los grupos burgueses, nada más. Y un detalle muy importante, puedes ver acá en el mapa, es que después de la guerra empezó la primera expansión de las colonias.
empiezan a expandirse hacia el occidente, ¿no? Y debajo ves una frase muy curiosa. ¿Qué dice la frase, jóvenes, en la parte de abajo? A ver, ¿qué dice la frase? A la izquierda, en la parte de abajo. A ver, chicos. Nosotros las personas. ¿Las Ya. personas somos nosotros? We the people, dice, ¿no? ¿Qué significa lo que dijeron? Nosotros, el pueblo, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero ¿qué significa eso, no? Ya, esa frase es muy importante en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando tú hacías un documento, tú decías, en nombre de Dios Todopoderoso, o decías, en nombre de nuestro gran rey, de nuestro excelentísimo rey, siempre los documentos empezaban así. La Constitución de Estados Unidos es la primera en la historia del mundo que ya no empieza con esas frases, sino empieza con esta, we the people, nosotros el pueblo. ¿Y con ello qué significa? Que ya no, o sea, la ciudadanía está por encima de cualquier otro elemento, ¿ya? Por eso es que, de ahí es que es tan importante esta independencia, porque demostró al mundo de que los cambios no se iban a dar por las buenas, los cambios tenían que darse a través de las armas, ¿ya? Y esto es este es el gran ejemplo que nos deja esta constitución, este proceso de independencia norteamericana. A ver, jóvenes, un detalle, ya vamos a pausar el video. Listo, entonces continuamos la grabación. A ver, a Emerson nos hace una pregunta. ¿Por qué España apoyó a los colonos a su independencia y ellos también tenían colonias? Lo que pasa, mi estimado, es que casi 80 años antes, ya, 80, 70 años antes, se había producido la llamada Guerra de Sucesión. Y durante la Guerra de Sucesión, Inglaterra le quitó importantes colonias a los ingleses. Por ese motivo es que los españoles y franceses querían desquitarse, querían recuperar sus colonias, entre otros. Pero de alguna manera España recuperó algunas, ya no todas, pero recuperó algunas. Francia recuperó también algunas, pero no tuvieron grandes, nunca les generó grandes ganancias esta guerra. Al único que benefició esta guerra fue a los colonos propiamente. Por el contrario, la guerra dejó muy endeudada a Francia, y eso va a acelerar el proceso de revolución francesa. Ya espero haber contestado tu pregunta, Emerson. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar, por favor. Ya, a ver, veamos entonces acá, vamos a compartir la pantalla. Veamos acá. Ya. El siguiente tema, jóvenes, es la Revolución Francesa. Jóvenes, ¿por qué es importante la Revolución Francesa? Lo vemos al costado, porque generó la caída del antiguo sistema, llamado también antiguo régimen. Ya hemos visto al inicio, en el PPT, cuáles eran los componentes de ese sistema. Entonces, primero, ¿cuáles son las principales causas de esta revolución? Primero es la parte económica, ¿no? Ese es definitivo. Y eso lo observamos acá. Jóvenes, durante el siglo XVIII, Francia tuvo tantas guerras y cada guerra desgastaba más y más la economía francesa. Y un detalle, cada vez que había guerras, ¿a quién le pedían dinero? A los burgueses. Por eso es que los burgueses fueron los grandes líderes y los grandes impulsores del proceso de revolución. Como te dije, su peor guerra fue apoyar a las 13 colonias, porque de eso no tuvieron grandes ganancias. Otro factor era el despilfarro, el derroche que desarrollaban en la corte de Versalles. ¿Ya? Sobre todo la realeza, que gastaba grandes cantidades de dinero
en objetos banales, en lujos, mientras la población de Francia vivía en una crisis bastante deprimente. Y un detalle peculiar es que para colmo, justo en ese año que las cosas están mal, aparecen las hambrunas, ¿ya? Hay malas cosechas, y esas malas cosechas son las que hacen que el campesino luche durante la revolución. Acuérdense que la revolución al final le favoreció a los burgueses, pero ¿en qué le favorecía al campesino? En nada. Los campesinos lucharon por otros motivos, no necesariamente por derrumbar al sistema, ¿ya? Muchos de ellos lucharon para combatir las hambrunas que los mantenían en una situación deprimente. A ver, por otro lado tenemos aquí, este es el famoso castillo llamado La Bastille, o el Bastión, ¿no? Ya, la Bastilla. El sistema absolutista había llegado a un gran desgaste. Como vemos, hay una crisis del absolutismo porque el sistema básicamente estaba demasiado desgastado. Luis XVI entra en una pugna contra los burgueses que va a llevar a su caída. Aquí vemos el famoso Palacio de Versalles, el gran símbolo de la realeza francesa hasta durante el siglo XVIII. Por otro lado tenemos la sociedad estamental. Francia estaba dividida en 3 grupos o estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado, que era algo así como la plebe. Justo, pero tanto el clero como la nobleza tenían privilegios, mientras que el tercer estado era la que tenía que pagar los tributos y tenía las cargas del estado. Por eso es que el deseo de la burguesía de tratar de cambiar las cosas. Y dentro de sus causas ideológicas tenemos a la Ilustración, ¿ya? Como ya te dije en un momento, la Ilustración fue el gran elemento, el gran factor que permitió, que le brindó luces a los franceses para saber qué hacer. Ya la Ilustración va a ser básicamente quien va a dirigir, les va a permitir tener ideas y saber qué hacer durante este proceso. ¿Ya? La Ilustración. Y un factor fundamental, jóvenes, también va a ser esto. Profe, ¿qué es eso? Es lo que tú hoy día llamarías prensa. Profe, ¿eso es prensa? Sí, pues. Un factor importante durante la edad contemporánea y hasta ahora es la opinión pública, la forma como influyes en las personas, ¿ya? En ese sentido, fíjate, ¿no? Profesor, ¿y cómo convencías al campesino de que vaya a pelear? ¿Cómo convencías al hombre pobre de que vaya a pelear? ¿Acaso le dabas un periódico? Bueno, hoy día, ¿cómo convences a la gente de que vote por ti? Existe radio, existe televisión, pero en este tiempo, ¿cómo los convences? Ya, si les dabas un periódico era por las puras, porque no sabían leer. Entonces para eso existía esto que vemos acá, que son los panfletos. ¿Y qué es eso? Son dibujos, básicamente. ¿Ya? En este dibujo puedes ver, por ejemplo, que estaba la famosa, ves a María Antonieta, y encima en su cabeza ves un peinado tan estrambótico, que representaba varias cosas, ¿no? Tenía peinados muy complicados, pero que eso tenía un costo. Por eso es que en un momento a María Antonieta la llegan a llamar Madame Déficit, o señora Gasto, por así decirlo. Aquí está justamente María Antonieta. Bueno, las biografías lo que concuerdan es que era una persona muy hermosa, ¿ya? Los cuadros reflejan eso, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Si en un cuadro la señorita es así, ¿ya? Imagínate cómo será en la vida real. Este cuadro fue bueno, ella hasta donde se casó casi a los 16 años, ¿no? Chiquilla nada más. Este cuadro es casi a los 30. Y fíjate cómo había envejecido, ¿no? Básicamente cuando le hicieron este segundo cuadro, ya había muerto su esposo, había muerto 2 de sus hijos, si más no me acuerdo. Su hijo, el príncipe, estaba encarcelado, no sabía qué iba a hacer de su vida.
parece que la depresión y el estrés habían desgastado mucha de su juventud. Fíjate, acá en el primer cuadro tiene cabellos rubios, en el segundo cuadro ya son canas, ya. Él había envejecido muy rápido debido a las preocupaciones. Profe, ¿y era verdad lo que decían de ella? Bueno, algunas cosas sí y algunas cosas no. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa hubo mucha prensa pornográfica sobre María Antonieta. Profe, prensa pornográfica, sí, pues, ya, dibujos con relaciones sexuales, con amantes. ¿Y eso era cierto o no? Lo que se sabe es que los dibujos de los primeros años no eran ciertos. Ella no tuvo un amante, sí, pero lo tuvo años después de su matrimonio. No fue al inicio, ¿ya? Algunos dibujos sí eran correctos, otros no. Y aquí está Luis XVI, ya, como ves, bastante gordito, muy tímido, no tenía las cualidades típicas de los gobernantes franceses. Los gobernantes franceses eran autoritarios, mandones. Este señor no era así. Inclusive, imagínate, cuando se produjo la toma de la Bastilla, este señor no envió soldados hasta donde sea, hasta casi 4 días después, ¿ya? Cuando debió acabar con ese movimiento en el mismo momento, ¿no? Aquí vemos a quien sería el delfín, Luis XVII, ¿no? El detalle de Luis XVII, aquí es un cuadro cuando era jovencito, niño, y el otro cuadro es cuando el señor estuvo en una cárcel, ¿no? Y básicamente ya está maltratado, golpeado, nunca llegó a gobernar. Por eso es que de Luis XVI hay un salto hacia Luis XVIII. Luis XVII nunca llegó a gobernar en sí. Bueno, la Revolución Francesa, jóvenes, empieza con una serie de etapas. La primera es la etapa monárquica, del 89 al 92, y empieza con el desarrollo de los llamados estados generales. A ver, ¿qué eran los estados generales, jóvenes? Estados generales era el Congreso del Rey. Era algo así como el Congreso una especie de Congreso. El problema es que este Congreso era muy especial, porque siempre había beneficiado a los nobles y perjudicaba a la plebe. Durante estos estados generales se busca solucionar el problema de la crisis fiscal, del dinero del Estado, pero surgió también el problema de la votación. O sea, nunca se votaba por individuos, sino se votaba por grupo. Y en esta votación por grupo siempre la nobleza ganaba 2-1. Por eso es que los burgueses que dijeron, ya, a ver, lo primero que tenemos que discutir es el tema de los impuestos, de la votación. Los nobles que decían, no, tenemos que discutir el tema de los impuestos. Y en esa pugna es que los burgueses deciden retirarse de los estados generales. Se van a un lugar peculiar que sería algo así como una, no sé, como lo que hoy día sería una loza deportiva. Solo que en ese salón, en vez de jugar fútbol, lo que jugaban era algo parecido al frontón, ¿ya? Una especie, algo parecido al tenis. Ese lugar se llamaba el Salón de Juego de la Pelota, y ahí se reúnen los burgueses. A este nuevo congreso, que era un congreso de la burguesía, se le da el nombre de asamblea. Por eso es que a esta segunda etapa, que duró casi un mes nada más, se le llama Asamblea Nacional, que es un congreso de burgueses. ¿Ya? Aquí se reúnen en el Salón de Juego de la Pelota y aquí juran crear una constitución para Francia, ¿no? Mira, aquí pueden ver el cuadro. ¿Se ve el cuadro, jóvenes? A ver, chicos. Sí. Ya. Fíjate que este cuadro es bien intencionado, ¿no? ¿Por qué? Miren, porque abajo se ve a los burgueses. Fíjate arriba, en las ventanas también se ve a los burgueses, porque el salón no era tan grande. Pero fíjate al medio, está el congresista. Básicamente en esta reunión
todos levantaron la mano y juraron, ¿no? Luchar por una constitución para Francia, ¿ya? Pero ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que justo el señor está levantando la mano para jurar y en ese momento entra una luz, ¿no? Que lo alumbra, ¿ya? Y esa luz en teoría, ¿qué es, profe? Es la razón, pues, es la idea de la ilustración, ¿ya? Porque este cuadro es bien intencionado cuando se hizo, ¿no? A ver, ¿hay un chat acá? Ah, por supuesto. Aquí también nos da una observación. Estos dos señores de abajo, que están abajo de blanco, ¿quiénes son? ¿Ya? Este señor abajo en el medio, hay un tipo de blanco que es un cura. Hay un tipo representa un burgués, y hay un tipo que es un noble. Profesor, ¿y qué hacen juntos, no? Lo que pasa es que habían algunos nobles y habían algunos curas que no estaban muy de acuerdo con lo que decían la alta nobleza y el alto clero. Hay sacerdotes que apoyaron a la revolución, sobre todo los sacerdotes de las clases bajas, ¿ya? Buenas noches, Sebastián, ¿ya? Entonces, no todos, ojo, no todos los nobles apoyaban al rey, algunos sí apoyaron también el desarrollo de la revolución. Veamos, en la tercera fase, el rey, como el rey necesita de los impuestos de los burgueses, es que el rey los va a mandar a llamar. Deciden cambiar el sistema de votación y ahí surge la llamada Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Porque como ves, justamente esta constitución lo que va a hacer, disculpen, acá hay ¿no? ¿Ya? Esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a luchar ya por generar una constitución. ¿Mi mascarilla no está por allá? A ver, chicos, ¿qué pasó con la mascarilla? ¿No? Ay, disculpe. Ya, listo, ya lo desactivé. Ya, no te preocupes. A ver. Bueno, el primer gran hecho que surge acá va a ser el asalto a la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla, joven? La Bastilla básicamente era el depósito de armas y de pólvora, ¿ya? ¿Por qué es importante la Bastilla? Porque la Bastilla básicamente daba miedo a la gente, ¿ya? Daba miedo a la gente. ¿Y por qué daba miedo, profe? Porque dentro de la Bastilla había más de 100 celdas, ¿ya? Una comisaría, ¿cuántas celdas tiene? A lo mucho, hasta donde sea, a lo mucho tiene 4, 3, 4, nada más, ¿ya? Una cárcel tiene más celdas, ¿no? Pero una comisaría tiene pocas celdas. Dentro de este castillo había más de 100 celdas. Cuando entraron los parisinos, dentro no habían ni 6 presos. ¿Y eso qué significa, jóvenes? Eso significa que el castillo no estaba funcionando. El castillo solamente estaba ahí para dar miedo a los franceses. Y tú sabes que con miedo no se puede generar un gobierno justo. Ahí generas un gobierno del terror. Y una vez que se supo, una vez que se tomó el castillo, ya los parisinos, ¿qué hicieron? Básicamente desarmaron el castillo. Ahora, ¿se entiende el concepto de desarmar el castillo? Pregunta, ¿cómo desarmaríamos su casa? A ver, dime. ¿Cómo desarmaríamos su casa? Tumbándolo con... No, pero eso es derrumbar, ¿verdad? Eso es demoler. Ah, ya. Ya, eso es otro concepto. Para desarmar tu casa primero tendríamos que sacar ladrillo por ladrillo con mucho cuidado para que el ladrillo no se rompa. Ya, claro, eso no hacemos, ¿no? Ya, pero básicamente eso es lo que se hizo con el castillo. O sea, no lo dinamitaron, no lo reventaron, no lo demolieron, porque la pólvora, para reventarlo, la pólvora la necesitaban para luchar. Lo que se hizo fue desarmar piedra por piedra. Ahora imagínate, pues, desarmar un tremendo castillo
¿ya? Que sería por lo menos del tamaño de un estadio. Es una tarea impresionante, pero lo hicieron, pues. Eh, luego de esto, eh, la noticia de este asalto se difundió y eso generó lo que se conoce como el Gran Miedo. ¿Y qué es eso? Básicamente es cuando los campesinos, ya en los pueblos, empezaron a atacar a los nobles que los oprimían. Por eso es que puedes ver aquí en el gráfico cómo los están básicamente matando, ¿no? ¿Ya? Sobre todo estos campesinos que hacían. A ver, vamos a suponer que tú eres el plebeyo y yo soy el noble, ¿ya? Ahora, tú me debes a mí, tú me tienes que obedecer en todo a mí. Profesor, ¿pero por qué eso existe? Fácil, porque yo tengo un papel que me dio el rey que me dice que tú tienes que obedecerme a mí. Entonces, ¿qué hicieron los campesinos? Comenzaron a incendiar las casas de los nobles, porque sabían que dentro de la casa estaba ese papel, pues. Pero como los campesinos no sabían leer, al quemar la casa sabían que ese papel se estaba quemando y por lo tanto este poder del noble desaparecía. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profesor. Ahí hay un factor curioso. Estos habitantes de París se les llama también sans-culottes. Esto se ha preguntado en San Marcos Union y eso es muy poco. Más se ha preguntado en San Marcos, los sans-culottes. ¿Y qué es un sans-culotte? ¿Ya? Bueno, literalmente la palabra sans-culottes, vamos a ver, los sans-culottes significa sin calzones, ¿ya? Culotte significa calzón, pero entiende que calzón no se le llama en ese tiempo a la ropa interior que hoy día utilizamos. Eso no era calzón. Calzón se le llamaba a esos, por ejemplo, a un tipo de pantalón, ya que utilizaba la alta nobleza. Los calzones, por ejemplo, vamos a ver acá, este tipo de pantalón se le llamaba culotte, ¿ya? Te das cuenta que aquí el noble tiene un pantalón blanco, a eso se le llamaba culotte. Y sin calzones, o sans culotte, se le llamaba a los pobres que no podían comprarse esos pantalones finos, ¿ya? Por eso es que la palabra sans culotte básicamente simbolizaba a los grupos pobres de Francia, a estos grupos pobres de Francia. A ver, veamos. Debido a que los campesinos ya estaban matando a muchos nobles y los campesinos podían ser cada vez más radicales, es que se aprueba, y como la Constitución demoraba en hacerse, iba a demorar más, es que se crea una especie de preconstitución. Y esa es la llamada Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta Declaración de Derechos va a ser trascendental, porque es el primer documento en el mundo donde se decreta, se aprueba la idea de que la persona tiene derechos. No es todavía la Constitución francesa, pero es una especie de preconstitución. Y este documento es el que ya nos indica que la revolución defendía principalmente a la burguesía. Después de esto, justamente con este documento es que Lafayette ya se le da la orden de matar a los campesinos y a los pobres que atacaran a los burgueses. Este documento ya le daba ese derecho, esa facultad, perdón. Luego tenemos la Constitución Civil del Clero. Como los curas eran autoridades, los curas no querían perder su poder. Y este documento, Constitución Civil del Clero, lo que hace es que los curas acepten la ley francesa. Y aquel cura que no aceptaba, básicamente lo ejecutaban. Por eso es que esto es lo que muchos curas se fueron a la cárcel, porque no querían aceptar la nueva ley francesa. Y por último, ya después de 2 años, se aprueba la primera Constitución de Francia, la llamada Constitución de 1791, también llamada Constitución del año 1, ¿no? Con esta Constitución, ya automáticamente se aprueba, se elimina
tomando en cuenta que el rey, perdón, había tratado de escapar, entonces se elimina la monarquía, ya, perdón, disculpen. Con la creación de la Constitución se pasa a lo que llamamos como Asamblea Legislativa, ya. Ahora ya surge la Constitución francesa y con ello ya se legaliza la llamada Asamblea. Aquí observamos, por ejemplo, dentro de esta Asamblea francesa surgen los primeros clubes políticos. Todavía no los podemos llamar partidos, porque todavía no tienen los elementos propios, pero ya los podemos llamar clubes, los fuldenses, los girondinos, los jacobinos, ya los podemos entender así. Tipo montoneros en el Perú, claro, la idea de guerrilla. Sí, un importante factor es que a la derecha, ya a la derecha del rey, se van a colocar los grupos que querían mantener las cosas como estaban, querían los menores cambios. Y a esos señores básicamente se les llama hoy día gente de derecha, la gente que quiere mantener las cosas como están. Y a la izquierda se van a colocar los grupos que querían cambios más radicales. Un detalle es que básicamente como el rey y su esposa estaban prisioneros, no estaban en una celda, pero estaban ya manipulados por el Congreso, es que se inicia el proceso de guerra. Ya Francia, Austria y Prusia empiezan a atacar a Francia. Justamente aquí vemos un mapa, ¿no?, de los ataques, tanto por el norte, por el centro, por el sur, hacia Francia, los ataques desde España, entre otros. Pero a pesar de eso, los franceses, hay un detalle importante, que Francia, para este momento, era el país más poblado de Europa. Por eso es que Francia podía soportar tantas guerras, por la cantidad de población que tenía. ¿Ya? Justamente en una famosa batalla llamada la batalla de Valmy, que acá vemos una representación de esta batalla, es donde los franceses van a ganar a los invasores. Y con eso los franceses aseguran la revolución, pero un detalle curioso es que se divulga la noticia de que el rey había traicionado al país. Y ahí empiezan los parisinos a matar nobles y a matar curas que estaban en las cárceles. Igualmente los parisinos van y tratan de matar al rey, y eso se le llamó el asalto o el ataque al Palacio de las Tullerías. Y con la noticia de que el rey había dado información secreta a los austriacos, es que se decreta el fin de la monarquía, se le saca del poder. La siguiente fase es la fase republicana. Ya, como te dije, en una república, ¿quién gobierna? ¿Nobles o plebeyos? A ver, jóvenes, república, ¿quién gobierna? ¿Nobles o ¿Plebeyos? Excelente, ya, muy bien. El primer gobierno de la república va a ser la convención. Aquí está justamente el decreto que señala el fin de la Asamblea Legislativa y el nacimiento de la Convención Nacional. ¿Qué era la convención? Ya, en elecciones generales se elige a los representantes, a los congresistas. Como ves, a la derecha están los girondinos, que era la alta burguesía. A la izquierda están la baja burguesía, que eran los montañeses. Y al medio es un grupo de personas que no tenían un grupo, o sea, no, un conjunto de congresistas que no tenían un grupo, no eran ni girondinos ni montañeses. A eso se les llamaba la planía o la llanura. Todos estos señores fueron elegidos por las clases bajas, que eran los sans-culottes. Y con eso se forma, aquí ves a los primeros congresistas que tomaron el poder, que eran los girondinos. Por eso la primera fase se llama la fase girondina. Estos señores pertenecían a la alta burguesía, eran los más adinerados. Ellos estaban en la primera república francesa, pero lo peculiar es que también van a asumir dos cosas. Por un lado, la rebelión de los campesinos en la provincia de la Vendée, también conocido como la rebelión de la Vendée, y por otro lado van a asumir el juicio a Luis XVI por su traición, ¿ya? Y ante ese caso, Luis XVI básicamente va a ir a
va a ser ejecutado por alta traición. Acá hay un caso curioso, ¿no? ¿Por qué? Con la famosa y controvertida María Antonieta, ¿ya? María Antonieta fue una mujer joven que fue obligada a casarse con Luis por motivos políticos. Tú sabes que muchas mujeres de la realeza era común que tengan amantes, era muy común, ¿no? Profe, ¿por qué? ¿No amaban a sus esposos? Bueno, pues no, pues. Acuérdate que hoy día las parejas, ¿por qué se casan? Porque forman relaciones previas. Pero a María Antonieta básicamente nunca conoció, bueno, su matrimonio le habían pactado sus padres. María Antonieta conoció a Luis XVI y al día siguiente ya se estaba casando. Por eso es que María Antonieta llegó a tener un famoso amante que fue el duque de Fersen. El detalle es que el duque en varias ocasiones trató de liberar a María Antonieta y llevársela para que no la maten. Pero María Antonieta sabía que si se escapaba con el duque, la fama de ella y de su familia, la realeza austríaca, iba a quedar muy mal en Europa. El otro detalle es curioso porque en una carta se han encontrado cartas posteriormente de María Antonieta. Vamos a poner acá María Antonieta. Vamos a poner con fue María Antonieta. Ah, ya, disculpen. María Antonieta, ¿no? La famosa reina María Antonieta. Y hay un estudio, como te dije, se encontraron cartas de ella. Y esas cartas sí reflejaban, bro, algunos detalles de su personalidad. ¿Cómo se llama? Ah, ya. Justamente hay un señor que se llama Stefan Zweig, Zweig, ¿no? Y parecido al personaje de Perú. Este señor justamente hace un estudio a partir de las cartas de María Antonieta. Y parece que la señora siempre se creyó el cuento de que era superior a los demás. En una de sus cartas, ella dice, justo el día en que van a matar a su esposo, ella dice, ellos estaban encerrados en un castillo llamado La Templé, o el Templo, y el esposo estaba ahí en el último piso, creo que era tercero o cuarto, ahí con sus hijos llorando, ¿no? Y ella escribe, en una carta ¿sabes qué? Yo lo amo tanto a mi esposo, que no puedo aceptar su muerte, ¿no? El amor de mi vida, van a matar al amor de mi vida. ¿Qué hizo en ese momento? Bueno, ella deja escrito que mientras estaba llorando por su esposo, mientras el esposo estaba con los hijos, que hizo ella, se fue al primer piso a acostarse con su amante, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿cómo se entiende eso? Si es el último día del esposo, porque lo van a matar, al menos no pasaría con el esposo, pero se fue abajo, fue con su amante, ¿no? Es bastante curiosa la personalidad de María Antonieta y la forma como desarrolló su vida. Hasta ahora María Antonieta es considerada una de las más importantes mujeres de la alta realeza europea. Se han encontrado muchos objetos de ella, ¿ya? Y hoy, hasta ahora, los objetos de ella siguen siendo objetos muy caros, ¿no? Muy cotizados en Europa. A ver, acá va entonces, Luis XVI es ejecutado, ¿ya? Y después de su muerte, bueno, acá está parte de la ejecución que se le aplica en la guillotina, fue uno de los primeros que pasó por esta arma novedosa llamada la guillotina. Pero posteriormente, jóvenes, con las guerras, los jacobinos los gironinos pierden el poder y van a llegar al poder los jacobinos. Aquí es donde se aplica, dice acá, la fase jacobina también es conocida como la fase del terror. Y por eso es que a este gobierno se le conoce también como el primer gobierno terrorista del mundo. ¿Y qué es eso, profe? Básicamente el terrorismo es gobernar a través del miedo, imponerte a través del miedo, y no a través del diálogo como lo busca la democracia. Durante esta fase, ¿qué observamos? Durante esta fase observamos, primero, que fue la fase más radical, se crearon los famosos comités, ¿no? El comité revolucionario, el comité de salvación. ¿Y para qué eran? No eran otra cosa que, como los jacobinos
no querían perder el poder, estos comités eran pretextos para matar a sus opositores. ¿Ya? Aquí destacan, por ejemplo, ves a estos personajes. A ver, mira, por ejemplo, acá, mira esta caricatura, ¿no? Un jacobino. Ellos usaban estos chullos rojos. Este jacobino colocando fraternidad, hermandad, y al costado, mira, una lanza con una cabeza de alguien que han pasado por la guillotina, ¿no? Es una sátira este dibujo. Abajo ves a los tres grandes montañeses, ¿no? Danton, Marat y Robespierre. Justamente el Comité de Salvación Pública era el que te mandaba muchas veces a la guillotina, ¿no? Aquí ves la muerte de Danton, la muerte de Marat, ¿ya? Y una vez muertos estos dos señores en la guillotina, bueno, Danton va a la guillotina, Marat es muerto por una señora, esposa de un señor que él ordenó ejecutar, va a llegar a la dictadura de Robespierre. Esta dictadura fue tan brutal, jóvenes, porque todos los días se asesinaba 30, 40 personas en la guillotina. Mataba a cualquiera que se opusiera a sus medidas o que lo criticara. Hasta que la alta burguesía se rebela y lo saca a la fuerza a Robespierre, que fue la reacción termidoriana. Votan a los jacobinos del poder y lo que van a hacer es anular. Aquí ves, por ejemplo, a Robespierre todo herido. Básicamente lo llevan a un juicio y decretan, bueno, ni siquiera le habían roto los dedos de la mano, ni siquiera podía escribir para defenderse, ¿no? Él se había disparado en la mandíbula, por eso es que solamente fue que le lean su sentencia de muerte, ¿no? Ahora, una vez sacados del poder los llamados jacobinos, va a llegar el directorio. Durante este directorio, como dice, primero va a haber una limitada participación política. Se va a excluir del sufragio los sectores populares, eso se llama voto censitario. Como vemos acá, el poder va a estar formado por 5 directores, de ahí el nombre directorio. En el plano exterior destacan ya las victorias de este famoso señor llamado Napoleón Bonaparte. Destacan sus victorias en Egipto, ya. Bueno, Napoleón es famoso por sus victorias sobre Austria, sobre Rusia, sus victorias sobre, bueno, los príncipes italianos, ya, pero nunca va a poder derrotar a los ingleses propiamente. Y ese fue su gran talón de Aquiles. Su campaña en Egipto fue una de las más importantes que le dio gran fama. Y bueno, una de sus grandes derrotas va a ser la batalla, el combate de Trafalgar. Sin embargo, Napoleón aprovecha la crisis en Francia para volver y dar un golpe de Estado, el famoso golpe de Estado del 18 de Brumario. En este golpe de Estado, Napoleón, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar la coyuntura, ¿para qué? Para someter a todos los franceses opositores, tanto de su grupo como los franceses opositores de otros grupos. A ese proceso se le llama el golpe de 18 de Brumario. Y básicamente con esto acaba la fase democrática que tenía la Revolución Francesa. Después de esto ya va a llegar la famosa dictadura de Napoleón, en ese sentido, ¿no? El golpe de 18 de Brumario marca entonces que Napoleón ya era famoso, pero marca ya la llegada al poder de Napoleón y con ello el fin ya de la Revolución Francesa. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ya para acabar. ¿Ya? A ver, un detalle, jóvenes. Mañana o pasado voy a colgar algunas preguntas. ¿Todos están en el grupo de Classroom? ¿Están en el grupo del curso? A ver, jóvenes. Una consulta. ¿Están en el grupo del aula? Ya. Ya listo. Ya veo que... Muy bien. En el grupo voy a colgar la separata de preguntas,
¿ya? Y la próxima clase empezamos desarrollando las preguntas, ya, con respecto al tema de hoy. Entonces, ahí nos quedaríamos por el día de hoy, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes. Gracias por esta clase. Ya nos falta una pequeña parte del tema francés, que ya lo veremos la próxima semana en la siguiente clase de HU. Ya, gracias, Jean Paul. Ya. A ver, chicos. A los que ya acabaron normal, ¿ya? Los que no están en el grupo, se quedan un momentito. Los que no están en el grupo del aula se quedan un momentito para explicarles, ¿ya? A ver. Los que no están en el grupo se quedan para explicarles, ya, un momentito. Ya, chicos. A ver, miren. Como ya saben ustedes, vamos a ver acá. Acá está. Para entrar al grupo del aula, jóvenes, necesariamente necesitan un correo Gmail. Necesariamente, ¿ya? Entonces, de su correo Gmail, ya pueden observar acá, de su correo Gmail, ustedes aquí a la derecha hay un botón de 9 puntitos, lo aplastan y aquí salen las aplicaciones de Google, ya. Abren su correo de Gmail, abren acá las aplicaciones y bajan. En la parte baja, aquí está el icono de Google Classroom. En esta ventanita que dice Classroom, ahí le van a dar clic y les va a salir esto, algo parecido a esto, ¿ya? Por ejemplo, acá hay varios cursos y aquí dice Historia Universal A, ¿no? Historia Universal Academo se llama. De repente para ustedes, para los nuevos, de repente tienen otros cursos, ¿ya? Para incluirse en el curso, ustedes van a darle clic aquí en este símbolo más, ¿ya? Entonces, símbolo más y luego van a darle clic donde dice apuntarse a una clase. ¿Ya? Dice apuntarse a una clase. Le dan clic acá, apuntarse a una clase. ¿Ya? Entonces, ya, miren, aquí les pide, ¿no? ¿Qué les pide? Les pide el código de la clase. ¿Ya? El código aquí se los voy a dar en un momento. El código de la clase es, vamos a ver, el código de la clase es este, ¿ya? D7SU, vamos a ver, D7SU5 Y5, ¿ya? Aquí se los voy a colocar en el chat del grupo. Se los voy a colocar acá en el chat del grupo, ahí está el código, ya lo acabo de poner. El código es D7SU5Y5, ¿ya? Entonces, cuando ustedes entren a Google Classroom, le ponen el símbolo más, le dan clic en apuntarse en una clase, y aquí donde dice código de clase, ahí van a copiar el código, ¿ya? Aquí les va a salir un botón aquí arriba dice un botón hay un botón que se llama unirse, se va a activar, le dan, y automáticamente van a entrar en el aula. Aquí hay, el primero es un tablón, pero ustedes van a elegir el segundo botón que dice trabajo de clase. Y ahí están las separatas que ya hemos venido trabajando, separatas de teoría, de preguntas, videos que hemos ido trabajando de la clase. Por ejemplo, acá está el video de Grecia, las preguntas que se han hecho, los cuestionarios y las separatas teóricas también, ¿ya? Entonces, la próxima voy a colgar el de historia, el de la clase de hoy, y la próxima semana ya estaríamos resolviéndolo, ¿no? En vivo. A ver. Ya, listo. Rojas, ¿ya? A ver, mi número, ya acá se los doy, pues, ¿no? ¿Dónde está? Ahí vamos a poner una cita de Word. Mi WhatsApp es, ahí está, 99264045. Mi WhatsApp es 99264045. Cualquier duda me dicen, soy yo alumno de Academos, ¿no? Ya, para saber con quién estoy hablando. Ya, está mi número, si quieren una consulta al WhatsApp, 99264045. Ya, chicos, entonces únanse por favor al aula de Classroom
para poder ya, para poder entonces desarrollarlo, ¿no? Y con eso ya estaríamos acabando la clase de hoy. Muy bien. Muchas gracias.